Hola, querida aventurera. Nos volvemos a encontrar para la parte 3 del baile, el gran final. Pero no te preocupes, este no es el final de la historia de Dorian o de Crisiel o de cualquier otro personaje que haya estado. Es simplemente el final de un capítulo para dar paso a más aventuras. Ahora, continuemos con nuestra historia. Elegiste ir al baile con un elfo o con un vampiro. Bailaron, gozaron, compartieron momentos muy bellos. Pero, en medio del baile, cada uno encontró algo curioso que lo compartió contigo. Vamos a ver cómo continúa eso, pero solo quiero decirte que esta vez vamos a hacer diferentes las cosas. Te sugiero que veas el video completo sin importar con quién hayas elegido venir al baile. Hay sorpresas y ahora todo se une en una sola historia. Y velo hasta el final. Hay una sorpresa que espero te guste. Disfruta, aventurera. Es momento de compartir con Dorian el vampiro. Después del baile, después de conversar, después de algunas advertencias que el vampiro te da, al parecer preocupado por ti, pero él tiene una confesión extra que darte en este momento. Como siempre, muy perceptiva eres, aventurera. Creo que ya notaste que la paz que había en mí esta noche ha desaparecido desde que esa persona está hablando. Sé hacia dónde va su discurso. Por favor, dame tu mano, aventurera. Hay algo muy importante que debo decirte y el tiempo tal vez sea demasiado corto para los dos. Lo que va a pasar de ahora en adelante tal vez sea muy confuso, tanto para ti como para mí. Pero te aseguro que el villano de esta historia no soy yo, aunque muchos lo quieran ver, o incluso tú misma ya lo veas. Mi plan era usarte, pero irónicamente sabía que no iba a poder hacerlo. Y lo entiendo, no tiene sentido lo que te estoy diciendo. Y no es un cliché donde digo que me enamoré de ti y todo cambió. Porque lo curioso es que tú viniste a mí primero. Y no me refiero al bosque. Por favor, ten esto. Y cuando me vuelvas a ver, entrégamelo. Te conté quién me lo entregó. Pero yo ya sabía dónde encontrarte. Yo ya sabía dónde verte. Yo ya había visto tu rostro antes del bosque.
y no tengo más respuestas de las que tú misma me puedes dar en algún momento. Porque siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú. Pero ahora tu aventura debe continuar en otro lado. Nada de lo que pase esta noche puede ser detenido. Ni tú ni yo podemos cambiarlo todo. Porque también hay algo que tú mismo me prometiste. Y es que en este viaje que vas a emprender, encontraste a una persona que anhelo mucho volver a ver. Y no es la dueña de ese colgante. El amor va mucho más que solo una pareja. Por años siempre quise que mi padre me viera orgulloso de lo que he creado, pero no el monstruo que me convertí. Y así me odies en este momento, sé que nos volveremos a ver. Y tal vez no me veas como el villano de la historia. O tal vez no me vuelvas a ver. Pero pasar este tiempo contigo valió 200 años de espera. No, sé que hay muchas preguntas, pero ya no hay tiempo. Nos veremos, aventurera. En alguna otra línea temporal, en algún otro mundo, en alguna otra realidad, tienes esta conversación, pero con el elfo. Y el elfo también tiene algo que confesarte. No tanto relacionado contigo, sino porque ha estado tan interesado en las personas de este lugar, o al menos en una muy especial. Aventurera, ¿por qué crees que hay tanta conmoción en este momento? ¿Te sientes bien? ¿Tú también lo sientes? ¿Te acuerdas que te conté cuando estábamos bailando que había sentido como si estuvieras cerca otra vez de ese pergamino que trajimos a la ciudad? Como si estuviera en este lugar. No sé para qué es. Esperemos que sea tal vez para alguna sorpresa grata, una ilusión menor o mayor, no lo sé. Igual, el desconocer lo que puede venir de alguna forma me emociona. Creo que se me nota bastante. Pero lo siento, no voy a empezar otra vez a hablar de forma descontrolada. Estoy bien. Sí, estoy. Creo que puedo confiar en ti, ¿cierto, aventurera? Mientras empieza el discurso,
Am, He pasado una noche espectacular contigo, en verdad, hermosa. Y, y eso me hace muy feliz. Solo que también había otras expectativas que yo tenía para esta noche. No tiene que ver contigo. Discúlpame si se malentiende lo que quiero decir. Me refiero más a las personas o la persona que iba a encontrarme en esta noche. Sabía que mis padres no iban a venir, pero tenía cierta esperanza que de mi tierra, Silarium, viniera alguien más cercano. No tiene sentido que haya sido él, pero de alguna forma sí quería creer que mi hermano iba a venir. Lo extraño, ¿sabes? Pasaron muchas cosas en la familia, como todas familias tienen algo de conflicto. Y cuando yo salí de Silarium, él ya se había ido. Hace mucho tiempo. Pero nos amamos. Él siempre me amaba, yo siempre lo he amado. En algún momento recibí noticias que él había vuelto a Silarium. No sé cómo o por qué después de lo que pasó. Y tal vez pensé que todo se había arreglado y que le habían dado de nuevo algún cargo político. Y eso se enlazó con la idea del baile y delegados. Creo que sabes a dónde voy con esto, ¿cierto? Esperaba verlo. Esperaba poder conversar con él y hablar de tantas aventuras, de cómo te conocí, de cómo fui salvado por una guerrera. Y que ahora soy amigo de esa guerrera. Y tal vez presentártelo. Que conocieras tal vez un poco más de mí. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿cierto? Parece que ya va a empezar. Por fin llega el discurso. Pones tu mirada en la figura extraña. Una figura que, de alguna forma, parece que no está bien iluminada. Como si los candelabros y toda la luz en este recinto no fuera suficiente para poder ver bien su forma, pero ves bien su silueta. Una persona alta, robusta, al parecer muy elegante, está hablando con mucha propiedad. Y ves algo que llama mucho tu atención. Un cofre. Sí, un cofre que conoces muy bien. Este ser abre el cofre lentamente y de él saca lo que parece ser una nota que tú ya has visto con el elfo. Pero esta vez parece que este ser sabe qué hay en la nota. Empieza a leer en una lengua que tú nunca has oído, en una lengua que tú nunca habías imaginado que podría existir. Al inicio hay risas, hay bromas, porque creen que es parte del show. Pero luego la voz habla una lengua común y dice:
Sean todos bienvenidos a esta noche. Una noche sin igual. Una noche donde las estrellas están tan atentas de ustedes como yo. Una noche que ninguno va a olvidar. Si queda algo que recordar. Así que por favor, reúnanse y denle la bienvenida al fin de sus tiempos. Disfruten. Sobre este ser aparece una bola de energía, como si el sol mismo estuviera en este recinto. Todas las personas se ríen y gozan, aplauden creyendo que es parte del show. Pero algo en tu intuición te dice que esto no está bien, que esto no es correcto, que algo malo está pasando. Y sientes como la magia en el lugar, la vida empieza a cambiar. Y el elfo te dice: pero ¿tú acabas de oír lo que yo? Creo que lo mejor es que nos vayamos. Sí, lo mejor es que... ¿Quién es esa persona al lado de la tarima? Hermano. Es mi hermano. Sí está aquí. Sí vino. Pero está muy cerca. Debo no puedo dejarte sola. No sería correcto, pero mi hermano... Oímos... ¿Qué está ocurriendo? Aventurera. Porque nuestros pies no se están moviendo. Porque nadie más se está moviendo. Porque ya nadie corre. Ya no podemos huir de lo que sea eso. Aventurera, toma mi mano. Todo va a estar bien si podemos estar juntos, ¿cierto? Ya habrá otro momento donde te pueda presentar a mi hermano, pero por ahora, pase lo que pase, nos volveremos a encontrar. No te voy a soltar la mano, pero si llegase a soltarse, nos encontraremos. ¿Está bien? Nunca olvidaré tu nombre, ni tu rostro, ni lo feliz que me has hecho esta noche. Todos se quedan quietos, como estatuas, totalmente petrificados, congelados. Y esta luz empieza a crecer más y más grande en el recinto. Empieza a absorberlo todo. Pero algo en ti te dice que no tienes por qué huir. Y sigues mirando fijamente a esta luz. Y te das cuenta que esta luz tiene una imagen al otro lado. Un desierto, una ciudad, una jungla y edificios que nunca has visto lleno de luces. Sientes que es una puerta que te está invitando, pero sientes que lo que hay al otro lado no existe en donde tú estás. Lentamente, todo empieza a volverse blanco, 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 y pierdes el conocimiento. Al tiempo, despiertas sin saber dónde ni cuándo, pero sabes que ya no estás en casa. Y una voz habla a tu lado. ¿Estás despierta? ¿Estás con vida? Por favor, estés con vida.
Estás respirando, estás abriendo los ojos. Hola, hola, ¿cómo estás? Es un gusto verte. Tranquila, tranquila. Lo sé, es extraño. Respira, todo está bien. Te vi en el baile precisamente, muy bien acompañada. Pero creo que ya no estamos en el baile. No tengo idea de dónde estoy, no conozco ustedes, ¿cierto? Pero tal vez tú sí. No. Oh, vaya. Bueno, eso no lo esperaba. Tranquila, todo está bien. Al parecer fuimos transportados a algún otro lugar. Lo último que recuerdo es una luz blanca que simplemente nos cegó y sentí como todo mi cuerpo era absorbido por ella y aparecimos aquí. Que no sé dónde estamos, pero creo haber visto una ciudad muy lejana. Si quieres, vamos. Disculpa, qué poca cortesía. Mi nombre es Marcus. Un gusto.